En este video demostraremos las facilidades que tiene Tina, las más básicas para realizar un análisis de respuesta en frecuencia. Nos vamos a basar en este circuito. Tenemos un voltaje de entrada, una señal de generada, un voltaje de salida en la resistencia y el circuito consiste en dos etapas de filtros RL. La etapa de pasaaltas, que está constituida por R1 y L1, y la pasabajas, que está constituida por L2 y R2. Entonces aquí lo que se tendría que hacer es un barrido de frecuencias, lo que haríamos en un laboratorio, un barrido de frecuencias con el generador y censamos magnitud y fase aquí a la salida. Magnitud de salida entre magnitud de entrada para la frecuencia específica nos va a dar la relación de la función de transferencia VO entre VE de este circuito. Podemos censar la fase también, y si este es fase 0, si el voltaje de entrada es fase 0, pues la salida va a tener la fase de la función de transferencia. El TINA tiene un elemento, tiene un medidor que ya trae incorporado el generador y el osciloscopio que tenemos que poner a la salida. Y por lo tanto, estos ya no los necesitamos, los voy a borrar porque el TINA ya los trae incorporados en un solo medidor. Tanto el osciloscopio de salida como el generador a la entrada. Aquí vemos que hay un problemita de cableado. Listo. Y entonces vamos a meter el analizador de señales. ¿Dónde se encuentra el analizador de señales? En medidores, en la segunda pantallita que aparece en esta cintillo de componentes y de instrumentos. Entonces, el analizador de señales que vamos a usar es el de 3 terminales porque la tierra es común para la entrada y para la salida. La tierra la ponemos en el lugar de tierra. Y ¿cómo funciona el analizador de señales? La salida de este analizador es precisamente el generador. Por lo tanto, la salida tiene que ir conectada a la entrada del circuito. Y la entrada de este analizador de señales es precisamente el osciloscopio, el que tiene que censar la señal de salida del circuito. Entonces la entrada del analizador la vamos a pegar a la salida del circuito. Ya lo tenemos listo para hacer mediciones y simplemente nos vamos a TIM, analizador de señales, y aquí tenemos la pantallita que nos brinda ese equipo. Por default viene en la gráfica de magnitud, o sea, magnitud de decibeles, la gráfica de voz de magnitud, pero ahí podemos tener una gran variedad de gráficos, una magnitud logarítmica, una magnitud lineal, la magnitud en decibeles, que es el gráfico de bode de magnitud, la fase, que es el gráfico de fase de bode, y aquí en Bode nos da las dos señales juntas, la gráfica de magnitud y la gráfica de fase juntas. Y esto nos permite también hacer análisis de Nikis y retardo de grupo, que en este momento pues no vamos a entrar en detalle de eso. Lo que vamos a entrar primero es en la gráfica de magnitud de Bode. Por default, la mayor ganancia está en 20, la menor ganancia está en menos 20. La frecuencia inicia en 10 Hz y termina en 1 MHz. Que eso nos sirva, pues depende del contenido de potencia de ese circuito. Otra parte importante es la resolución del equipo. La resolución podemos aumentarla, podemos poner 200, 300, llega hasta 999. Entre más alto lo ponemos, pues más despacio va a ser la gráfica, pero más exacta, más exactitud va a tener esa gráfica. Lo voy a dejar en 200 o en 100, se puede dejar en el default, no hay ningún problema. Ya le damos Start para que inicie esa gráfica y vamos a ver dónde está el contenido de potencia de esa gráfica. Vemos que todo está para abajo de cero, todo es negativo, como era de esperarse de un circuito pasivo. Acá entonces el mayor lo podemos poner en cero para no desperdiciar estas dos divisiones de la pantalla.
Y ahí podemos cambiar este que es menos 20, lo puedo llevar mucho más abajo, menos 40, menos 50, etcétera. Este es el gráfico de magnitud para ese tipo de circuito. Vemos que es un filtro pasabanda. Si queremos hacer mediciones, es mejor hacerlas en un gráfico, en un archivo gráfico que nos permite el TINA. Si le damos esta flechita de la derecha de Data, el TINA nos va a dar una gráfica que podemos salvarla, podemos documentar esto, le podemos meter texto, le podemos hacer muchas cosas. Y una de las más importantes es hacer mediciones sobre esta gráfica. Por ejemplo, una medición importantísima es saber cuál es la frecuencia central o frecuencia de resonancia de este circuito. Voy a llevar el cursor B y me dice que 228 negativo es la máxima ganancia. Voy a ver si de verdad es la máxima. Si ya ahí comienza a decrecer y para atrás también. Por lo tanto, 228 es la máxima ganancia de este circuito. Aproximadamente en 3.54 kHz se da, en esa frecuencia se da esta ganancia. Si quiero medir las frecuencias de media potencia, las frecuencias donde cae la señal 3 decibeles, F1 y F2, lo que puedo hacer es meter otro cursor y me lo voy a llevar donde sea. 228 menos 3, eso nos da menos 528. Los voy a ir a buscar donde es menos 528. Y aquí vemos que es 844, pasó, nos devolvemos 528 aproximadamente. Y donde sea 528 tenemos la frecuencia de media potencia alta. Aquí tenemos 526, porque ya la que sigue es, déjenme ver, sí, se nos pasa. Entonces, en 526 lo podemos dejar y nos llevamos esta otra a buscar, a ver si la podemos llegar a 528. No, 5, la vi pasar por 526 también, 527. Ahí no importa, las mediciones son aproximadas. Aquí me dice que mi frecuencia F1 es 1.11 kHz, la frecuencia de media potencia baja. La frecuencia de media potencia alta sería 11.39 kHz. También nos da aquí la diferencia entre los cursores, que si yo resto en frecuencia A menos B es 1139 menos 1.1, me da 1027, que es el ancho de banda del circuito. Son las frecuencias pasantes. Las frecuencias pasantes están entre 1.1 y 11.39 kHz, dando un ancho de banda de 10.27 kHz. Una frecuencia, la frecuencia central, también la podemos medir con el gráfico de fase. El gráfico de fase, que es este, también lo podemos tirar en un gráfico específico y nos metemos un cursor ahí a hacer mediciones. Vemos de dónde inicia, de casi 90 grados, veámoslo aquí, casi 90 grados positivos. ¿En dónde termina? En casi menos 90 grados. Si le ponemos más frecuencia va a ser que inicia en más 90 y termina en menos 90. Una medición importante es la frecuencia central. La frecuencia central es donde la fase se hace a cero. La frecuencia central es aproximadamente, esta que estoy señalando acá, 3.5 kHz, digamos. Esa sería la frecuencia central, 3.6 kHz, si somos más precisos. Esa sería la frecuencia central de ese filtro, la frecuencia que se le llama también frecuencia de resonancia, donde el circuito se hace totalmente resistivo. Una facilidad que también tiene el TINA es darnos la función de transferencia del circuito. Si nos metemos en análisis simbólico, aquí hay dos formas de función de transferencia de importancia.
Esta función de transferencia C nos da la función de transferencia dependiendo en función de los elementos del circuito. Veámoslo acá. Vean que aquí aparece R2, L1, R1, L2 como parámetros de esta función de transferencia. S es igual a J omega. Aquí es una función de transferencia general para cualquier valor de los componentes. Pero si quiero la función compacta, donde ya estos componentes han sido cuantificados, ya se mete el valor de los componentes, me meto en análisis simbólico y la función de transferencia semisimbólica. Yo le llamo la compacta, función de transferencia compacta, porque vean que ya no aparecen los elementos, sino ya aparece lo que da la evaluación de sus componentes dentro de la función de transferencia. Con esta función de transferencia, metiendo aquí en lugar de S, J omega, podemos meter una frecuencia determinada y obtener la magnitud y el ángulo para una frecuencia determinada y recordemos que eso es voltaje salida entre voltaje entrada. Es una relación de voltajes. Voltaje salida entre voltaje de entrada. Así sería el paso por lo más básico de el análisis de respuesta en frecuencia que nos permite el TINA.